Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Para quienes no me conocen, yo creo que sí, que nos conocemos casi todos y casi todas, pero yo soy María Elena Nadeo, copresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y dirijo el área de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Ese es mi trabajo. Y bueno, nos toca presentar hoy, es un tema que venimos trabajando ya hace varios años en realidad, y en una mesa directiva nacional, ya desde hace 2 años, se aprobó este protocolo de prevención e intervención en situaciones de violencia por razones de género en el ámbito de la PDH, y por distintas razones, en realidad, no se difundió lo suficiente, y más de una regional, más de una compañera nos planteaba que era necesario estudiarlo, que era necesario conocerlo y difundirlo en toda nuestra organización. Bueno, el tema de la violencia de género, la verdad que es cada vez más preocupante, ocupa la agenda política de manera recurrente. Yo no voy a profundizar mucho en el porqué, la importancia de abordar estos temas, pero digamos, son los datos de Naciones Unidas, son los datos de ONU Mujeres, que hablan de que de 1 de cada 3 mujeres sufren o han sufrido violencia físicas o sexual, y que según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el cáncer tiene mayor impacto la violencia de género tiene mayor impacto que el cáncer en la vida de las mujeres jóvenes entre 15 y 44 años de edad. Bueno, la gravedad de este tema, que en los femicidios ocupa la pirámide de mayor gravedad, es la punta del iceberg, ¿no? El femicidio es la punta del iceberg, seguido por las violaciones, las lesiones, la violencia física y sexual en distintos grados, las violencias psicológicas, las violencias verbales. Debajo de ese iceberg, en lo profundo, hay toda una construcción cultural que tiene que ver con la subordinación de género, que tiene que ver con considerar los cuerpos de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, objetos a manipular, objetos de propiedad del varón que está investido por el poder ancestral o el poder hegemónico cultural. Entonces, desde hace años ya, hoy recordábamos, antes de empezar la reunión, recordábamos cuando empezó este tema de los protocolos, y la verdad que yo recordé el primer protocolo, por lo menos que yo conocí, de prevención de la violencia de género en una institución educativa, fue el protocolo de violencia de género del Colegio Carlos Pellegrini. En un momento en que estaba el rector, Abraham Gack, a quien desde aquí le brindamos nuestro reconocimiento, nuestro homenaje, porque falleció hace poco tiempo, lo recordamos con mucho cariño recién con las compañeras, Nelly en particular, que también nos conocimos mucho, nos compartimos muchas jornadas de lucha. Después ese protocolo de intervención en violencia de género fue tomado por la Universidad de Buenos Aires, y a partir de aquí empezó una difusión del protocolo en el ámbito educativo, en los protocolos de prevención e intervención en violencia de género en el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy existen de manera bastante sistematizada, y también en los organismos públicos y en las organizaciones civiles. Por ejemplo, nosotras estamos desde la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, difundiendo protocolos de intervención en prevención de violencia de género en los clubes deportivos, en los clubes de fútbol, en los clubes de barrio, y en distintas instituciones. Entonces, bueno, la verdad es que es muy interesante que las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones, tanto públicas como privadas, tengan estas herramientas que son, son herramientas para la difusión, en primer lugar,
de la legislación que previene la violencia de género, y además son herramientas para la concientización de la comunidad, del personal, de la militancia, de quienes asisten a esas instituciones, sean educativas, sean sociales, sean de la comunidad. ¿Qué buscamos? Buscamos detectar situaciones, revisar las conductas, detectar las situaciones que puedan ser vividas como violencia de género, como violencia hacia las mujeres y al colectivo de la diversidad sexual. Por eso el protocolo es muy sencillo, ya está colgado en la página web de la PDH, en el link de la Secretaría de Derechos de las Mujeres, Género y Diversidad, allí se puede copiar, y tiene, bueno, por supuesto define el ámbito de aplicación, que es el ámbito de la militancia y del personal también que trabaja, que es muy, muy escaso, pero existe en la PDH. Define el marco normativo. El marco normativo son el conjunto de tratados internacionales de derechos humanos, en particular la CEDAW, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer, pero también Belén do Pará, que es la Convención Interamericana que define con mayor rigurosidad qué es la violencia de género, la Ley Nacional 26485, que define los distintos tipos de violencia de género. Acá después las compañeras van a hablar, otras compañeras van a hablar específicamente de los tipos de violencia, pero es interesante que estos documentos en el interior de las organizaciones tienen un efecto educativo muy interesante, porque permiten a quien lo lee, reconoce en algunas de las palabras y de las definiciones, puede llegar a reconocer una conducta de la cual ni siquiera es consciente. Los tipos de violencia, los principios rectores están tomados de los mejores estándares de tratamiento de las víctimas. El tema de el respeto y la confidencialidad, la no revictimización, el trato digno y humanizado, la contención y la orientación, la celeridad y la debida diligencia, y la perspectiva de género. La perspectiva de género tiene que ser una constante para quienes abordan esta temática. Esto define aguas. Entender la perspectiva de género es entender y reconocer que además de las relaciones de explotación social, de discriminación étnica, también hay relaciones de subordinación en base al género. Y que si bien hemos avanzado muchísimo a lo largo de estos siglos y particularmente en las últimas 3 décadas, diría yo, por lo menos en la Argentina, desde la recuperación de la democracia, sin embargo, la persistencia de la violencia de género hace que muestra, es una comprobación terrible de que la subordinación de género sigue existiendo. Bueno, y después el protocolo crea una comisión especializada. Esa comisión especializada que hoy vamos a conocer, están acá las compañeras, Silvina Lico, Viviana Saidón, Esther Slit, están acá presentes. Esa comisión especializada es la que va a recibir las consultas, es la que tiene un procedimiento muy sencillo, detallado, por supuesto lo pueden después desarrollar, está facultada la comisión para desarrollar procedimientos, hacer consultas con otros referentes incluso. Bueno, acá la tenemos a Nelly Mingerki, que ante cualquier duda, por supuesto que es una referencia indiscutida y privilegiada además para nosotras, ¿no? Poder contar con su consejería. También establece las medidas protectorias. ¿Qué hacer? Hay que tomar algunas definiciones, hay que pedir una terapia, hay que recomendar una terapia. También medidas reparatorias o medidas que pueden tener que ver con resolver el conflicto, si es un conflicto que puede ser resuelto en un ámbito de resolución alternativa, si es una conducta ofensiva que puede ser resuelta con una reparación, con una disculpa, con una carta pública, con algo que la víctima
considere apropiado y que sea reparatorio. Por supuesto que también se establece cuando son situaciones graves o cuando no hay posibilidad de reparación de manera amigable, la vía de la denuncia y la vía del sumario, todo esto remitido a la Mesa Directiva Nacional de la PDH para instrumentar el sumario correspondiente. La diferencia con el viejo sistema estatutario que genera ante denuncias graves un sumario interno y la posibilidad de sanciones, es que acá tenemos una primera mirada de género que acompaña a la víctima, hay una primera mirada que establece algunas medidas alternativas y también un equipo que va a acompañar el proceso del sumario, que va a hacer un dictamen, que ese dictamen tiene que ser tenido en cuenta por el sumariante o la sumariante y que finalmente esa comisión especializada va a acompañar en todo el proceso a la víctima que realiza la denuncia. Desde ese punto de vista, creemos que, la verdad que el otro día me llamaron de una radio, de Radio Nacional en Santiago del Estero, y los periodistas habían visto la publicidad del protocolo, y decían qué importante poder contar nosotros con estas herramientas. Y hoy la verdad que estamos haciendo algunas capacitaciones, ya nos van a contar las compañeras, Silvina en particular, en algunos ámbitos donde nos han pedido asesoramiento para este tipo de consultas. Es un paso adelante que da la PDH, que dio la PDH. Nosotros atravesamos situaciones complejas con respecto a este tema, a estos temas, en años anteriores, y pudimos superarlas con una decisión muy fuerte de la Comisión Directiva Nacional de la PDH y con mucha solidaridad entre las compañeras y el aporte y el apoyo de muchos compañeros varones, algunos de los cuales están hoy acá presentes. Así que con esa solidaridad, con un ánimo que no es punitivista, sino que es solidario, de reparación de daños causados por la violencia de género, de hacer cesar las conductas violentas y de generar una práctica que sea realmente igualitaria, una práctica en nuestras relaciones interpersonales. Con ese ánimo, entonces, vamos a difundir este protocolo y a tratar de que se utilice con el más alto nivel de calidad y sororidad. Y sororidad. Nada más, compañeras. Muchas gracias María Elena. Bueno, estamos en vivo, finalmente la tecnología no pudo con nosotras, así que estamos en vivo. La crisis de nervios ya pasó, así que tranquilas. Estaba hablando María Elena Nadeo, docente, militante política y feminista, por supuesto. Ella realizó el posgrado interdisciplinario de la Facultad de Psicología de la UBA en género, fue legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, fue presidenta del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, es la actual directora de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de Cava y es secretaria de Género y copresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Muchísimas gracias, María Elena, por hacer esta introducción del protocolo que estamos presentando hoy. Vamos a ceder la palabra a nuestra compañera Julia Contreras, magíster en Historia, miembro del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, vicepresidenta del Parlamento de las Mujeres de la Legislatura porteña. Todo tuyo, Julia. Estás muteada, ¿eh? Bueno, ante todo, muchísimas gracias. También gracias a Gretel, que se puso la 10 ahí para que todo funcionara. Gracias, Gretel, y valoramos los nervios que hemos pasado. La verdad que sí. Bueno, ante todo, digamos, me han pedido que hable sobre violencia simbólica, eso voy a intentar hacer, pero me parece que es importante pensarlo en función de lo que recién habló nuestra presidenta del organismo, que es María Elena. María Elena un día nos dice, bueno, tenemos que armar un protocolo, esto fue un trabajo que nos pareció, y a mí me parece, y estoy convencida de ello,
que esto claramente levanta los estándares de un organismo de derechos humanos, como buen organismo y como cualquier asociación donde hay humanos, hay conflictos, pero siempre sabemos que tenemos premisas para trabajar hacia adelante. Y esto para mí, realmente hoy poder hablar de este protocolo en un Día Internacional de la Mujer trabajadora, nos parece un resultado concreto. Siempre hablamos que hay avances, esta vez también lo dijimos en nuestro comunicado del 8 de marzo. Hay avances, hay desafíos, pero esto es un claro avance. Esto es un claro documento en el cual se expidió la APDH al respecto, porque lo que queremos es realmente una organización paritaria. Bueno, y en eso tiene que ver un tema que me han pedido hoy que hable, que es lo que es la violencia simbólica. Como ustedes saben, es un tipo de violencia que está contemplada en la 26485, no es ninguna novedad para ustedes, pero sí me parece que es importante pensarla en función de su concepto, un concepto instalado desde Bourdieu, desde el pensamiento de la sociología, en los años 70, que también habla de una violencia simbólica, aún, digamos, no tan solo de género. Este concepto él lo atraviesa con conceptos de hábitos, de reproducción y naturalización de las conductas humanas o de las formas de proceder que tenemos las sociedades. Y esto hace una construcción determinada del poder. Estas formas, ese iceberg del cual hablaba María Elena, que decía, bueno, en la cúpula está el femicidio, pero esta es la raíz, ¿no? Estas pequeñas micromachismos, discriminaciones, que se van diciendo, que se van cimentando, que van quitándole la palabra, que van entorpeciendo de alguna manera y generando violencia, en particular hacia las mujeres, o en este caso que hablamos también hay otros, como es el racismo, o hacia personas, digamos, personas que tienen alguna otra condición que no lo hacen varón, heterosexual, blanco, propietario y todo lo que conocemos como el lugar de privilegio. Los ámbitos donde se desarrolla la violencia simbólica son todos, donde está la sociedad, pero fundamentalmente una ONG es pasible de que sus integrantes, en este caso mujeres, sufran de violencia psicológica, de violencia verbal, de quitar la palabra. La escuela es otra. Yo en una época estuve trabajando en temáticas de discriminación e hicimos el análisis de más de 100 manuales escolares para ver qué se enseña en la escuela. Una mirada epistemológica de aquello que se enseña, que se naturaliza, qué es lo que la sociedad cree que es lo verdadero, qué es lo que hay que enseñar, aquello valioso para transmitir. En las fuerzas de seguridad, lo vemos también, lo vemos en el sistema de salud, hasta el día de hoy, que ha sido nuestra lucha por el aborto legal, lo vemos en lo que es salud sexual y reproductiva, todo el cercenamiento de derechos que ha habido hacia las mujeres. Y mucho se cimenta desde la violencia simbólica y algo que es digamos, es la vida cotidiana, la calle, los insultos, los mal llamados piropos, que no son otra cosa que acoso verbal callejero, la familia, la distribución de las tareas en sentido sexista, aquello que se dice, los roles que se asumen. Y esto también sucede, por supuesto, vuelvo al tema de la APDH o de cualquier organización, el valor que se le da a la palabra del varón, el valor que se le da a la palabra a la mujer. Y eso que nosotros somos un organismo en que ha tenido hasta en un momento 3 integrantes, copresidentas mujeres, digamos, no somos lo peor del pueblo en ese sentido, pero de todas maneras la discriminación, el patriarcado cunde en todos los ámbitos sociales en el cual vivimos. ¿Qué es lo que genera esto? La violencia simbólica, son amenazas evitables contra la satisfacción de las necesidades básicas humanas, disminuyendo el nivel real de satisfacción.
Esto no lo digo yo, esto lo ha dicho Susan George, que es una gran intelectual y que ha trabajado mucho en este tema. ¿Esto qué genera? Esto genera la larga desigualdad sustantiva entre varones heterosexuales, como bien les decía. Los medios de comunicación lo que hacen es legitimar, cimentar. ¿Se acuerdan Tinelli cuando cortaba bombachas? Cuando nos mandan a lavar el baño y nos venden los productos de limpieza, los roles que se establecen para varones y mujeres dentro del ámbito social, del ámbito familiar. Y ahí se cimentan expresiones del patriarcado en estos medios, ¿no? Estos medios de comunicación que tienen una real responsabilidad sobre aquello que se instituye como el hábitus que decía Bourdieu sobre este concepto de violencia simbólica. Algo para agregar, me parece que es fundamental revisar, además de los manuales escolares, de hacer protocolos institucionales, de evaluar las conductas dentro del sistema de salud, también tener muy presente que esto se hace sobre las cuerpas o los cuerpos de las mujeres, es la utilización de los cuerpos como mercancía o como herramienta de represión, ¿no? En definitiva, no está en juego el deseo, sino quién maneja estos cuerpos, los cuerpos de estas mujeres, la regulación de los cuerpos. Entonces esto genera una naturalización de un mundo androcéntrico, hay asimetrías de poder, y esto generan hechos de violencia, ¿no? Hacia las mujeres. Creo que es una lucha, creo que somos conscientes, y recién hacía un recorrido yo sobre las compañeras y compañeros que están hoy acá. Es un tema que no es nuevo, pero sí entenderlo como la base, el cimiento donde se construyen todos los tipos de violencia hasta llegar a esa punta del iceberg que son los femicidios. Así es que ojo con las palabras, ojo con nuestras conductas, ojo, me parece muy bueno tener vigilancia institucional sobre cualquier tipo de violencias hacia mujeres y disidencias, ¿no? Todo aquello que no sea lo blanco, heterosexual y dominante. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas, espero haber podido colaborar en este sentido, pero me parece que si bien este protocolo institucional está ya aprobado por un consejo directivo, como todo protocolo, también es algo dinámico, y si surgieran hechos en los cuales pudiéramos rever algún punto, me parece que está bueno, ¿no? La norma tiene que ser, que no es la norma de Ríos, tiene que ser dinámica para que sea realmente efectiva. Les dejo un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Julia. Los aplausos, como no se sienten, podemos hacer dinámica. Y mucho, Norma. Un gusto saludarte, Norma. Muchísimas gracias a todas las compañeras que nos están acompañando. Hola, gente hermosa. Hola, linda. Cuánto trabajo, ¿no? Esto es el resultado de muchísimo trabajo. Así que felicitaciones a todas las compañeras que no tan solo ponen el cuerpo, sino la cabeza para realizar estos trabajos. Ahora sí, quiero presentar a una compañera que pone el cuerpo en San Juan. Ella es docente de artes visuales, diplomada en educación sexual integral, secretaria de género de la APDH Regional San Juan. Ella es Luciana Mazuelos. ¿Qué tal te presenté, querida compañera? Por favor, no se desmutece. Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfecto. Tengo mucho ruido de ambiente acá. Buenas tardes, bienvenidos a todas, a todos, a todos. Lo que yo voy a explicar en unos pocos minutos son algunos tipos de violencias, y en este sentido voy a hablar de los micromachismos, que son la violencia más sutil, la que pasa desapercibida, que refleja la desigualdad entre hombres y mujeres y perpetúa y afianza los roles de género. Es tan sutil y está tan naturalizada que somos víctimas y victimarios, victimarias
de esta práctica todos los días desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y quiero dar algunos ejemplos de esto porque es la forma más rápida de darnos cuenta de qué estamos hablando. Cuando criticamos, por ejemplo, a las mujeres porque toman alcohol o porque fuman, y no a los varones cuando tienen esas prácticas, o cuando decimos, o algún varón le dice a una mujer, no, deja lo que estás haciendo que lo hago yo, porque vos sos mujer y no sabés tanto, entonces déjame a mí que lo hago yo. Cuando se domina el silencio, por ejemplo, es un micromachismo. Esas miradas que acallan a las mujeres, por ejemplo, en reuniones sociales. Por ejemplo, ante un comentario o ante una discusión política, esas miradas de esos maridos, compañeros, padres, que con una sola mirada tienen el poder de silenciar la voz de esa mujer. Eso también es un micromachismo. Presentar a una mujer con el apellido de casada cuando ella no lo ha solicitado, o recalcar que es la esposa de, porque es alguien muy importante o conocido, es un micromachismo. Decir que los varones se quedan de niñeras cuando se quedan a cuidar a sus propios hijos. Son suyos, son sus hijos, pero dicen, hoy me toca de niñera, feminizando esta actividad, por supuesto, haciéndola de una forma peyorativa. Por ejemplo, comentar que las feministas no se depilan, que estamos cansadas de eso. Y esta cuestión de empezar a cuestionar desde las infancias a los niños, niñas, niñes, con preguntas como, ¿ya tenés novio o ya tenés novia? Cuando vamos creciendo las mujeres, ¿y para cuándo el novio? ¿Para cuándo el casamiento? ¿Cuándo vas a tener un bebé? Tenés que sentar cabeza, es momento de casarse. Hay micromachismos que están tan instalados en nuestra cotidianidad que los vemos y no somos capaces de actuar para intervenir ante eso. Porque como dije, son sutiles. Decirle a otra mujer, mejor sonreí porque estás muy seria, te conviene peinarte, o sentate derecha y cruzá las piernas. Pues ya saben ustedes, el cerrar las piernas, lo dicen en todos lados. O comentarios como, sos una loca, o estás exagerando. Bueno, sos una exagerada. O recibir el hola hermosa, hola preciosa, de gente que no conocemos. O los varones que se acercan a saludarnos con un beso y a otros varones le dan la mano. Esos son micromachismos. Y están tan instalados que nosotras también los repetimos y educamos a las infancias con estos ejemplos. Pero me voy a detener a hablar sobre todo de un micromachismo de las que somos víctimas y casualmente hoy atravesé una situación como esa. Porque los micromachismos son esas acciones, son las actitudes y los comportamientos que denotan el dominio masculino en la vida cotidiana. Son gestos aceptados socialmente, porque, como les dije, son imperceptibles. Pero del micromachismo que voy a hablar ahora es del mansplaining. Es una palabra que fue acuñada por la escritora Rebecca Solnit, más o menos en el año 2010, que en realidad es un micromachismo que existe hace mucho tiempo, pero que recién, más o menos hace una década, se le puso como un nombre. Mansplaining es como el hombre explicador, el que explica, ¿no? Rebeca tuvo una situación en la que ella estaba en una reunión y vino un varón a contarle que había leído un libro muy bueno y que se lo quería comentar. Ella lo escucha y se da cuenta que su libro es el libro donde ella es la autora, y se lo dice. Y el varón la escucha y sigue explicándole y diciéndole por qué ese libro es bueno, por qué está bien escrito y por qué las conclusiones de ese libro son las adecuadas. Después de esto, ella publica un texto que se llama Los hombres me explican cosas. El mansplaining es la explicación del hombre hacia la mujer. Es una explicación machista, paternalista,
y condescendiente hacia las mujeres, naturalizando que son ellos las que tienen las cosas claras y detalladas. Casi siempre estos varones que practican estos micromachismos tratan e intentan monopolizar las conversaciones en cualquier reunión donde estén, y para que las cosas queden bien entendidas por las mujeres. Nos explican cosas que inclusive ya sabemos o que hemos inventado nosotras. Es una forma clara de discriminación, que impone a la mujer menos relevancia en las conversaciones y menos tiempo de exposición en los argumentos que tienen que dar. Hay ejemplos muy claros. Mansplaining, y lo deben haber visto en cualquier asamblea, reunión, en cualquier evento social, cuando un varón a una mujer le pone la mano y con esta seña le está diciendo que pare, que se calle, que ya basta. Interrumpirla todo el tiempo para que no pueda concluir en su argumento. O contestaciones como, sí, eso ya lo sabíamos, sí, eso ya lo entendemos, sí, eso ya lo dijiste, eso no es relevante. O por ejemplo, el mansplaining más fuerte, que es responder algún argumento que presenta una mujer con datos falsos. Un ejemplo muy real de esto y muy próximo es el de, perdón por la referencia, pero que hacía Donald Trump en sus conferencias de prensa. A Donald Trump, las periodistas lo interpelaban sobre cuestiones políticas que tenían que ver con la política ambiental, con la política de guerra, con la cuestión de los derechos humanos, y él contestaba de una forma muy vehemente con datos falsos. Y terminaba ahí el tema. La gente no se ponía a buscar a ver si esa información o los datos que daba o las estadísticas eran reales. No lo hacían. Y los periodistas que hablaban después, que eran varones, no repreguntaban tampoco. Pero el caso de Donald Trump es un caso de mansplaining con datos falsos para sostener sus argumentos. Y es mucho más frecuente que un hombre interrumpa a una mujer que sea al revés, que sea la mujer la que interrumpa a un varón en ese relato. Por ejemplo, en una cuestión doméstica, en una reunión familiar, una mujer se pone a contar que en las vacaciones le pasó tal situación en la playa con sus hijos, y el varón la interrumpe y le dice, no, pará, no era así, no era a las 7, no, pará, mejor lo cuento yo. Interrumpe su relato y sigue él monopolizando la conversación. Existe una creencia generalizada de que los hombres hablan menos que las mujeres, pero la verdad que eso es falso. Porque los hombres hablan más en contextos de congresos, de seminarios, de conferencias, de asambleas, de plenarias, en los sindicatos, en las cenas familiares, en los debates televisivos. Las mujeres son anuladas también completamente en las discusiones religiosas o en los discursos teológicos. Y esto lo trasladamos desde las infancias, porque las niñas son reprendidas desde pequeñas cuando gritan para pedir algo, cuando llegan eufóricas a la casa y quieren contar lo que les pasó en la escuela o lo que pasó en la plaza, y levantan la voz o intentan copar la atención de la familia, inmediatamente son disciplinadas diciéndoles, bueno, las nenas no gritan, siéntese derecha, calladita te ves más bonita. Esa es la que más conocemos. Sentate y cállate un ratito. ¿Pero por qué los varones practican el mansplaining? Por el patriarcado. Tenemos una sociedad machista que hizo que ellos crecieran creyendo que están más preparados para hablar, que tienen más argumentos que nosotros y que sus discursos tienen más valor. El mansplaining se refiere a un varón explicador. Entre las feministas siempre hablamos del macho explicador, ¿no? El que nos viene a decir cómo tenemos que luchar y pelear y bueno. Es un patriarca aclarando ideas a las mujeres. Es el que te hace callar, el que ningunea tus argumentos, el que no te escucha,
sobre todo el que no te escucha, el que no le importa tanto lo que estés diciendo, porque enseguida te va a refutar, porque te va a interrumpir, para refutarte y decirte que todo lo que estás diciendo no es verdad. En el ámbito académico se da mucho esta situación, sobre todo cuando tenemos enfrente a doctores en todo, licenciados en todo, y queremos entablar una discusión. También sucede que estos varones que practican el mansplaining le quitan valor a las discusiones que hay entre mujeres, porque son chusmeríos, son cosas sin importancia, otros términos también se utilizan, cuando ven que dos mujeres están discutiendo en una asamblea, en cualquier lugar. Pero ¿saben qué? No, todas las discusiones que tenemos las mujeres son discusiones políticas. Aunque discutamos sobre Palestina o aunque estemos discutiendo sobre qué escuela le corresponde o qué escuela sería mejor para nuestros hijos. Todas nuestras discusiones son políticas. El mansplaining tiene consecuencias, como todas las violencias, en todos los ámbitos donde esto sucede. Todas las interrupciones a una mujer en una discusión o en un debate implica que existen esas ideas arraigadas de que los hombres son superiores a las mujeres en esas situaciones intelectuales y en las profesionales, y en la vida cotidiana, en la cuestión doméstica. Y esto a la larga hace disuadir a las mujeres de la opinión pública. Intentan reducir el número de intervenciones de una mujer, por ejemplo, en una asamblea, por ejemplo, en un debate, por ejemplo, adentro de un sindicato, y lo hacen tantas veces que a la larga esa mujer decide no seguir interviniendo, no sigue intentando hablar, explicando sus ideas. Estas cuestiones se reflejan en las estadísticas de mujeres contratadas con menor frecuencia en puestos de decisión de las empresas. Y en esas reuniones de esas empresas donde, por ejemplo, las mujeres pueden dar sus puntos de vista, pueden presentar proyectos, mejoras laborales para sus compañeros, pueden reformular proyectos de obra, son siempre interrumpidas, son siempre calladas, le ponen la manito, y eso impide romper el techo de cristal. No quiero ser yo la que rompa el techo de cristal, querida Luga, pero vamos finalizando. Esta práctica también es repetida por mujeres, porque más vale, nacemos en una sociedad machista, patriarcal, las mujeres también reproducimos el mansplaining. ¿De qué manera? Haciendo callar a otras mujeres para darle paso a un varón que hable. Sosteniendo el silencio de otras mujeres para darle voz y darle la palabra a esos varones que hablan. Hacen callar a sus hijas, a sus hermanas, a sus compañeras para darle la palabra al padre, al marido, al hermano mayor, al compañero, al camarada. Eso también sucede con nosotras y es una práctica que tenemos que erradicar. Esto muestra que hay una preferencia a que los hombres tienen más cosas que decir para nosotros y cuentan con el apoyo de otros varones y de esas mujeres que sustentan esta práctica. Pero más vale, no todos los hombres son así, porque ya me están escribiendo, no todos los hombres somos así, pero sí lo suficiente para que nosotras nos encontremos en todos los lugares donde trabajamos, donde desarrollamos nuestras actividades, por lo menos a uno que nos hace callar, que nos interrumpe, que no valora nuestros argumentos. Los varones que no practican el mansplaining son los varones que nos escuchan, que valoran nuestras experiencias, que no nos interrumpen y los que no nos tratan como niñitas ignorantes. Ya no tenemos el rol de callarnos y escuchar. La intención del mansplaining es que los argumentos de las mujeres sean siempre anulados y sean invisibilizados. Es una práctica que tenemos que erradicar de todas las organizaciones sociales, de los partidos políticos, de las escuelas, de la familia, y por eso es muy importante tener en cuenta que
Tiene que estar de pie la lucha por la aplicación real de la ESI en todas las escuelas, porque es ahí donde vamos a empezar a erradicar este micromachismo. Muchas gracias, Luga. Bueno, listo. Muchas gracias. Bien, tratamos de respetar los tiempos, les pido 1000 disculpas, pero queremos que todas hablen y tenemos un cronograma dividido en 3 bloques. Ahora me toca primero agradecerle a Luciana, secretaria de Género de la APDH Regional San Juan, y darle el paso a la profesora consulta de la Facultad de Derecho de la UBA, directora de la Maestría en Políticas Sociales e Infanto-Juveniles de la UBA, corredactora del Código Civil y Comercial de la Nación, corredactora del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, integrante del Consejo asesora, ¿no?, de la ministra de las Mujeres y Diversidad y presidenta del Parlamento. Ella es Nelly Mingerski, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar presente hoy. Muy buenas tardes, Nelly. Desmuteate, por favor. Es un placer para mí, un orgullo estar acá. Y quiero decirles que estoy realmente impresionada porque, y quiero festejar y felicitar esta iniciativa. ¿Y por qué? Voy a explicar por qué. O sea, nosotros tenemos leyes buenas, tenemos leyes que vienen, yo participé, soy tan grande que participé en el primer proyecto que se presentó con el advenimiento de la democracia, lo presentó el senador Brasesco sobre, para combatir la violencia que llamábamos doméstica en esa época. Entonces, me acuerdo que nos criticaban porque ese proyecto tenía sanciones que hoy se toman, que parecen novedosas y ya las proponíamos. O sea, ¿cuáles eran las sanciones? Supongamos que pérdida de la licencia para conducir, publicidad en los medios sociales o laborales del victimario, etc. Y eso era como algo que como las mujeres queríamos invadir el campo del derecho penal. Bueno, ese proyecto tuvo medias sanciones, estoy hablando de hace 30 años, porque debía ser entre los 80 y pico, los 90. Después, finalmente, al final del siglo pasado, se logra la sanción de la ley 24417, nuestra primera ley de violencia, que se cercenaron, se copiaron, como se hace la cultura es eso. Tomaron muchos elementos de ese primer proyecto que presentamos con Aide Virgin y Cecilia Grossman, que las redactamos, pero le sacaron las sanciones. Si ustedes ven, la 24417 no tiene sanciones, que hasta hoy hablamos de esta ley. Después viene la 26465, un gran avance. Antes ya se había ratificado, como muy bien contó María Elena, la Convención de Belén do Pará. La 26465 instituye, es una ley modelo, pero miren ustedes, tampoco tiene sanciones, ni dice cómo se van a tramitar, cosa que durante años impidió una aplicación. Y no solo eso, la 26485 trae, que ahora va a tener más de 10 años, la obligación de que en todos los ministerios existiera una unidad con temática de la mujer, que había que trabajar interministerial. El único ministerio que cumplió con eso fue con los datos que yo tengo, el ministerio Nilda Garren, el Ministerio de Defensa. O sea, a pesar de estas falencias y de la falta de una claridad en qué pasa, qué hacemos cuando se da una situación de violencia. ¿Por qué? Porque no tenemos sanciones, no es lo mismo. Ya el derecho de entrada enfrentó que no es lo mismo castigar un robo que ver qué hace frente a una situación de violencia. No se olviden que el derecho no se quiso inmiscuir centenares de años en lo privado. ¿Por qué? Porque esta familia patriarcal, monolítica, todo el derecho la ha protegido.
desde la Pax Familiar, de negarnos las acciones de impugnación de filiación. No hay tiempo hoy, pero el derecho nos va a mostrar cómo en realidad, coherente con la época historia del capitalismo, de proteger un tipo de familia X que aseguraba la descendencia, la paternidad, etc. Entonces, también de ahí empiezan las dudas. Esto tiene que ir a lo civil, va a lo penal, hasta ahora no resuelta, porque son cosas en la historia nuevas. Ahora, ¿por qué nos preguntamos si tenemos buenas leyes y tenemos buenas juezas también? Y digo juezas porque las mujeres que se han ido incorporando a medida se va produciendo lentamente un recambio generacional, ¿eh? Porque no nos olvidemos que después de la dictadura el único poder que no se renovó es el judicial. O sea, nosotros tenemos prácticamente un poder igual. Me van a decir que hubo concursos, sí, pero que no se rompió esa estructura de casta que tiene el Poder Judicial. O sea, los mismos, y así sigue la familia judicial, y encontramos los mismos apellidos. Pero voy a esto, ¿por qué estudiamos tanto, avanzamos tanto? Hemos logrado una victoria impresionante con la ley de la legalización y despenalización del aborto, porque son luchas las nuestras muy trascendentes. El mundo todavía sigue peleando en contra del aborto, una gran parte del mundo. En Estados Unidos, nada más que por el cambio, la muerte de una jueza progresista, todas no sabemos a nivel internacional qué va a pasar cuando llegue un nuevo fallo a la Corte. En El Salvador el otro día se perdió una votación que buscaba lo mismo que nuestra ley tiene desde el año 1921, porque va a la cárcel una mujer si para salvar su vida se realiza un aborto, es penalizada igual. Entonces, nuestras luchas son muy profundas. A mí me gusta mucho Alda Facio, que es una jurista que vive en México hace muchos años, y que ella se pregunta, y yo también me pregunto, nos preguntamos todos, ¿cómo no podemos parar esta historia de la violencia? ¿Qué nos falla? Y realmente yo creo, y por eso aplaudo esta jornada, y me encanta que Julia habló de violencia simbólica, que se habla muy poco y para mí es la madre de todas las violencias, porque nos va configurando, nos va convenciendo todos los días que somos las incapaces del Código Civil, porque las mujeres hemos sido incapaces, les diría yo desde el punto de vista de la ley, hasta la despenalización del aborto, porque si yo puedo tener capacidad para firmar contratos, para esto y para lo otro avanzar, pero no tenía capacidad para decidir sobre lo más íntimo de mi vida, cuántos hijos quiero tener, someterme al delito si no acepto un embarazo. El otro día, miren ustedes, Chile, 120 personas leí, mujeres han quedado embarazadas porque falló un anticonceptivo perdió efecto, salió en el diario. Esas mujeres no están amparadas por la ley que hay en Chile, porque no es violación, no es peligro para la vida. Nuestro destino y nuestro proyecto de vida que importa. Eso es ser incapaces. Entonces, esta incapacidad que nos ha sido incrustada con sangre y a fuego durante décadas, ¿cómo la sacamos? ¿Cómo convencemos a una gran parte de la humanidad que cree que somos iguales, de que no somos iguales, que aunque no lo diga? Ya lo dijo en la Declaración de los Derechos del Hombre, que yo lo digo a todos a gritos. Décadas de mi vida pensé que yo estaba incluida, pero no, me excluyeron deliberadamente. Las mujeres no fuimos inocentemente excluidas, porque eso está escrito por los pedidos, está escrito desde la Olimpia de Bush cuando planteó la Declaración de los Derechos de la Mujer. Entonces, acá hay un paradigma, hay una humanidad que se construyó, y miren ustedes, cuando preguntan qué es el feminismo, yo digo, el feminismo es aquello que unió a las mujeres de todas las sociedades, cualquiera fuera
su estructura económica social, porque las mujeres hemos sido incapaces en todo, en Asia, en África, en el mundo occidental. Entonces, ese paradigma sobre el cual se ha construido esta sociedad patriarcal, que es un paradigma de desiguales, o sea, hombres y mujeres y diversas, no somos iguales, aunque se la crean y aunque lo diga ahora la Constitución, la CEDAW, seremos iguales en lo formal de la ley, pero no en la realidad de la vida. Entonces, ¿cómo cambiamos ese paradigma? Este paradigma lo estamos cambiando ya. Hoy me encantó Bourdieu, me encanta Bourdieu y Foucault, porque nos dicen cómo nos hemos sometido y aceptamos ser sometidas, y que solamente podíamos liberarnos nosotros. O sea, cuando dejamos de considerar que no es natural, que nos han convencido que es natural la pobreza, creo que lo dijo y también Julia, como que es natural que somos inferiores. Entonces, ¿cómo se cambia ese paradigma? Ese paradigma lo cambiamos a través de todo lo que estamos haciendo. Por eso, yo les puedo hacer una lista enorme. Como tenemos que aprovechar este momento, que tenemos un gobierno y estructuras y agentes de gobierno que están o pretenden estar y toman algunas medidas con mayor o menor éxito para ese cambio de paradigma. Porque si no es muy difícil. Se cambia el paradigma haciendo protocolos internos en cada asociación civil. Se cambia el paradigma haciendo no ley Micaela en algunos estratos, ley Micaela en los colegios de abogados. Y se cambia también conceptualmente que la capacitación no basta. Hay que cambiar, es concientizar. Nosotros tenemos que cambiar. El tema no es nada más la operación intelectual de aprender, sino el cambiar los sentimientos. Y ahí es muy interesante también el tema de los valores, que nosotros se nos han ligado estereotipos como que fueran disvaliosos. Somos más afectivas, hoy surgía de los micromachismos, somos más respetuosas, somos más miedosas a lo mejor, todas cosas que son. Esa historia de ser más, como podríamos decir, más delicadas, no son disvalores. ¿Es disvalor ser afectuoso o tener sentimientos cuando analizo una causa? ¿O tener pasión? Entonces, también Alafacio dice, no hemos logrado que muchas de las características que nos han puesto en forma disvaliosa y como estereotipos, no hablo de los estereotipos de que si llevo la pollera corta, entonces dije que sí a la violación, que no hemos logrado transmitir las mujeres a los hombres un cambio de valores, porque los hombres también han sido un objeto social elegido por una sociedad de tipo capitalista y muy centrada en el yo y en el individualismo. Le han dado la libertad de ser violentos, ¿dónde? En la casa, ¿no? Porque era una forma también de ser y aceptar el sometimiento en el afuera, ¿no? Porque también un hombre estar empoderado y que tiene que salir, es el que tiene que tener éxito y es el que tiene que trabajar. Entonces, nosotras también cuando luchamos tenemos que dejar muy claro que yo por lo menos, y creo que todas ustedes, queremos una sociedad de iguales. Por eso yo a veces cuando hablo de perspectiva de género, lo equiparo a la perspectiva de derechos humanos, porque yo no quiero una justicia feminista, quiero una justicia que respete los derechos de las mujeres, porque no quiero también una justicia patriarcal. Eso lo tengo muy ya clavado desde que discutí con algunos grupos feministas en el siglo pasado, con algo que teníamos todavía en esa época, que el padre de los niños era quien disponía de todos los derechos del niño. Entonces muchos grupos dijeron, entonces queremos indistinta. Y yo dije, no, conjunta. Ese niño no es ni yo soy la dueña, ni el padre es el dueño. Entonces, no quiero tener yo poderes porque los tenían los hombres. Entonces, creo que estamos frente a una oportunidad única porque
si bien la dictadura dejó resabios que hasta tienen que ver, yo creo, con estas formas de femicidio que vemos hoy, porque fue un poder que autorizó la violencia, que autorizó la desaparición. También nos dejó una riqueza muy grande, que en la Argentina el otro día me encantó escuchar a un español en la tele, ni sé cómo se llama, dice que los argentinos no nos damos cuenta de la gran reserva que tenemos, y esto tiene que ver con el amor, tiene que ver con lo holístico, ¿sí? Que tenemos como defensoras y defensores de los derechos humanos. Entonces yo creo que vemos todos los días en la sociedad grupos de jóvenes, de mujeres, me han llamado ayer de Bariloche, un grupo de chicas que apoyaban la campaña, ahora se constituyeron en un grupo de mujeres para acompañar en violencia. Y ya les presentan nota a los jueces, ya están. Hoy en una audición de radio que tengo estuvo una joven que está en Fuerte Apache y en muchas villas, grupos de mujeres que acompañan, porque otra cosa, y con esto, por favor díganme si tengo que cortar, porque nosotros ahora con las preguntas, aparte de luchar por este cambio de paradigma en todos los frentes, en la familia, en la oficina, o sea, la ley Micaela y mucho más que la ley Micaela, porque capacitación es permanente. Las capacitaciones esporádicas no sirven, porque hay cosas nuevas, hay avances en la psicología, en el derecho, o sea, tenemos que nutrirnos permanentemente. También tenemos que ver qué cosas inmediatas hay que hacer y qué cambios hay que hacer. Y por suerte esta sociedad está despertando. Hoy el Consejo de la Magistratura de la Nación, por fin, esto no les pareció que es una injerencia en el Poder Judicial, va a tener un registro y una vigilancia sobre las causas y las denuncias que hagamos. No tenemos que luchar por las pulseras, sí, porque es un elemento que tiene que estar a disposición. Pero también lo que tenemos que lograr y pensar es acompañar a la mujer. O sea, acompañar a la víctima, a la niña, al niño de violencia, acompañarlo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista psicológico. Por eso me parece que el protocolo que ustedes han hecho es poder detectar también, no esperar la denuncia. Eso también lo doy, perdonen, como consejo, ¿no? O sea, este grupo maravilloso que están conformando, detectar quién, porque todavía las mujeres que tenemos tanta discapacidad que nos han llenado y que nos ha entrado por todos los poros, que es una vergüenza ser víctima de violencia, es una vergüenza ser violada. Hay casos dramáticos. ¿Por qué una mujer no denuncia que la viola? Porque una niña, les cuento un caso terrible de San Juan, una niña que va de mañana a la escuela, tenía 16 años, supongamos, en la bicicleta la para un auto, la viola, vuelve a su casa, no dice, le da vergüenza. Nos da vergüenza ser víctimas, porque sentimos que tenemos la culpa ya. Entonces, es cambiar todo eso es un ramado muy complicado. Por eso yo quería felicitarla, porque realmente esto que ha hecho la PDH lo hizo también ahora la ABA, lo están haciendo las sociedades civiles, y eso es lo que vamos a ir permeando esta sociedad para lograr un cambio de paradigma. Así que las felicito de nuevo. Muchas gracias, Nelly. Un aplauso para vos, muy clara en tus conceptos. Muchísimas gracias. No se preocupen, después que termine los bloques que hemos armado para este conversatorio, ustedes a través del chat pueden hacer las preguntas, los aportes para Nelly, para María Elena, para Julia, para Luga. Así que esto no termina acá, ¿sí? Ahora voy a invitar a las integrantes de la comisión, de especialistas. Ahí está, las voy a presentar porque las estuve molestando toda la siesta para armar sus pequeñas bios, pero me parecía importante también así presentarlas a ella. Viviana Saidón es psicóloga, especialista en resolución alternativa de conflictos,
Fue asesora de la CTA Nacional en la Secretaría de Género y fue asesora de Género y Salud en la legislatura. Actualmente trabaja en la Defensoría del Pueblo en áreas de discriminación y trata de personas, violencia de género, desarrollando, por supuesto, diversas tareas vinculadas con los temas como talleres en escuelas medias y profesorado. Es integrante del equipo de profesionales en la aplicación del protocolo de violencia de género en la Defensoría del Pueblo, consultora, por supuesto, en casos de violencia, de equipos de violencia de género en Auditoría General de Cava y en TELAM. Seguramente, allí está, se va a desmutear. Viviana, no sé si yo tengo que girar varias pantallas. Ahí va, ahí estamos. Ahí va, ¿se escucha? Perfecto. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, hay mucho de todo de todo lo que iba a decir dicho. Yo vengo, digamos, teniendo una experiencia, además del estudio y de la profesión y la atención clínica, porque he trabajado, digamos, me fue llevando la atención clínica en hospitales de atención de adolescentes a situaciones de violencia, fue hace unos cuantos años como derivando por sí misma, hasta que terminé trabajando en un equipo de violencia, esencialmente con adolescentes, en general chicas, y niñas o pobres con situaciones bastante complicadas. Y en ese momento, digamos, y ahora recuerdo, no eran, porque ya hace unos cuantos años, no es que no fueran consideradas situaciones de violencia, pero lo que no se consideraba era algo que tuviera que ver con la posibilidad de establecer un circuito de atención. No se consideraba demasiado, a no ser que fuera una situación muy, muy grave. La denuncia no se consideraba, por ejemplo, la atención interdisciplinaria. Por ejemplo, en el área de psicopatología, yo me encontré discutiendo, digamos, junto a otras colegas, lo desacertado de que la confidencialidad de un tratamiento psicológico, psicoterapéutico, en una persona, una niña o una joven, fuera absolutamente inadecuado porque la privaba en sí de la posibilidad de recibir la ayuda que necesitaba, más allá de la terapia en sí, pero digamos ahí todos sabemos a esta altura de que hay un montón de situaciones y de cosas adyacentes que hay que atender. Bueno, igual me estoy yendo un poco del tema, pero bueno, fue todo un camino. Así que digamos, en este devenir trabajé en diversos circuitos. Trabajé también en situaciones bastante complicadas en el ámbito sindical, como dijiste vos. Siguen siendo bastante complicadas, no tanto como antes, pero siguen siéndolo. Por lo cual yo pensaba que estos protocolos, que ahora, digamos, están también, por lo menos en la CTA y en ATE, también están, vienen a cumplir una función, para mí, como el de la Defensoría y el de todos los organismos, y de todos los protocolos, que es una doble función. Una, la de atender la situación en sí, lo que se está planteando. La de atender la urgencia, digamos, la situación coyuntural, lo presente. La otra es la de la herramienta que nos da como instrumento el poder proyectar algo que, como decía Nelly hace un rato, yo la verdad que me parece, digamos que vale la pena como volver a decirlo, no es solamente profundizar o hablar sobre género, es concientizar, es empezar a trabajar, para mí, para mi gusto, creo que
los varones y las mujeres, ¿no? Todas, todes necesitamos hacer un camino como sociedad. ¿Por qué? Porque todas y todas y todos y todes venimos de una sociedad estructurada desde lo patriarcal, desde un capitalismo, digamos, que establece lugares bastante cosificados y lugares de desigualdad. Desde ese lugar de desigualdad me parece que hay, el protocolo nos da la posibilidad de poder trabajar a todas y a todos hacia afuera con lo que podrían ser situaciones complejas, micromachismos, situaciones que están naturalizadas dentro de los ámbitos de trabajo, por ejemplo, como nos ha tocado atender en la Defensoría, pero también nos da la posibilidad de hacer como un replanteo hacia nosotras mismas. Porque yo hoy la escuchaba a Nelly, escuchaba lo que decía María Elena, y digamos, lo de violencia simbólica, todo lo que estaba hablando Luciana de micromachismos, y pensaba, a veces, digamos, no se trata solo, se trata de varones y mujeres, pero a veces se trata también de nosotras, también. Digamos, me parece importantísimo que podamos incorporarnos a repensar nuestros propios lugares, nuestros propios discursos, nuestras propias concepciones en relación a ciertas cuestiones, cómo nos paramos, y cómo somos nosotras en algunos lugares, con nosotras mismas también, ¿no? Porque, digamos, en el transcurso de todos estos años, y habiendo, por ejemplo, trabajado con el tema del cupo y después de la igualdad y del 50% de los lugares, nosotros también nos ha costado bastante en esta sociedad tan desigual movernos con otros códigos y otros cánones. Finalmente yo creo que avanzamos muchísimo, pero hace unos años también muchas de nosotras podíamos sentir de que nosotros ocupábamos lugares, pero peleábamos con algunos códigos que hoy podríamos decir que son masculinos, ¿no? Que son de los varones y que forman parte de los mismos códigos de los que nosotros queremos hoy corrernos. No es fácil, porque en esta sociedad no es fácil. Para nada, ¿no? Vivi, estamos con el tiempo, dale. Bueno, tengo que terminar. Esto, digo, bueno, esto es la base. Lo que quería decir finalmente, y me fui por las ramas, es que el protocolo nos da todas esas posibilidades, pero por otro lado, digamos, es una herramienta que para mí, por ejemplo, en los ámbitos de trabajo, en los ámbitos militantes, sirve también para poder trabajar entre todas, todos y todes, cómo nos estamos moviendo. Y que, por supuesto, hay diferentes valoraciones y diferentes niveles de riesgo. Estoy hablando de lo que tiene que ver con, porque no todo es igual y porque no todas las estructuras ni todas las personas somos iguales, y habrá situaciones que pueden ser valoradas como de muy alto riesgo y hay que, digamos, operar de alguna manera, tomando algunas situaciones o operando en algunas situaciones, y en otras situaciones se puede trabajar desde algún lugar un poquito más, no sé si de trabajo grupal. No sé si se entendió lo que quise decir, lo voy cerrando acá, pero me parece como que es un poco esto. Gracias, Viviana, muchísimas gracias. Primero por tu deferencia y porque estás acá. Muchas gracias, Viviana. Bien, ahora me toca presentar a Esther Slit. Ella es ginecóloga, es especialista en esterilidad, en fertilidad, miembro de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en la Comisión de Salud. Es feminista, es médica amigable y su militancia la lleva adelante desde su lugar de trabajo. Y además es parte del Observatorio de Derechos Humanos de la ciudad. Hola Esther, bienvenida. Hola. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Perfecto. Bueno, sí, muy bien. ante la cantidad y largos currículums de todas mis compañeras anteriores que han hablado, contrapongo mi
mi persona, que ha trabajado desde su práctica personal, individual, de escribir y pertenecer a organizaciones y denunciar, y ser médica amigable, y una feminista de alma, con mucha menos experiencia que todos y todas ustedes en esto de el tema de la prevención de el maltrato y la violencia de género. Lo mío es más intuitivo por ahora. De cualquier forma, cuando María Elena me lo propuso, en primer momento me sentí incapaz. Esa fue mi primera sensación. Fui pensando de que me siento capaz de asumir el rol, el papel de colectivo, de pensar cómo mejorar las relaciones interpersonales en esto que es la violencia. La violencia en general, porque la violencia de género en particular, la violencia contra las mujeres, pero hay un ambiente generalizado de violencia en la sociedad y no solamente en la nuestra. Y me parece que es muy importante, me resultó muy interesante la posibilidad de trabajar. Creo que me gustó algo que dijo Lidia, que bueno, no, palabra mayor, me tengo que parar para mirarla, y de pararme en el sentido de rendirle mi homenaje, porque es una persona la que admiro desde siempre, y dijo algo que a mí me parece muy importante. Creo que uno tiene que pescar en las pequeñas cosas, esta cosa que dijo, de no solamente aceptar las denuncias, sino que tratar de ver dónde están esas pequeñas actitudes de violencia en cada situación, entre nosotros en este caso, porque va a ser dentro de la PDH. Y creo que la tarea más importante, que no sé si está incluida claramente en el protocolo, pero si no me parece que como dijimos, es una cosa dinámica que tenemos que ir trabajando permanentemente. Creo que tenemos que hacer concientización y capacitación permanentemente de esto que son las actitudes agresivas o mínimas, sutiles, que son las más difíciles de detectar, y creo que va a hacernos mejores dentro de la institución, a todas y a todos, nos va a hacer mejores. Espero estar a la altura de lo que me propusieron, espero poder hacerlo. Voy a tratar, mi comisión de salud me ha dado el aval de ser para ser miembro de este trío, que creo que vamos a necesitar la ayuda, yo por lo menos, de personas que tengan más experiencia. Yo siento que tengo la empatía suficiente para entender estos temas de violencia, porque trabajo como profesional de la salud hace casi 50 años, y entonces creo que eso me da una experiencia de escucha que creo que tengo. Bueno, muchas gracias, y bueno, a mí no tuvieron que decirme que pare. Gracias, Esther. No, ¿cómo te moves? Sí, estuvimos toda la siesta hablando. Divina, gracias. Me atendía con el celular camino a la consulta. Ahora entro a atender a una paciente. ¿Viste? Mujeres que ponen el cuerpo. ¿Qué más currículum que ese? ¿Ah? Aplausos. Gracias, Esther. Bien, ahora me toca presentar a Silvina Alico. Es abogada, especialista en derechos humanos de las mujeres e infancia. Coordina el área de género que integra el programa de niñez, adolescencia y género de la Defensoría del Pueblo de Cava. Silvina, a ver si... Hola, ¿me perfecto, escuchan? Sí. Perfecto. ¿Sí?
Bueno, buenas tardes, noches a todas, a todos, a todes. Es un placer que antes de mí hayan hablado personalidades como Nelly, que me emociona, se me pone la piel de gallina compartir estos espacios con ella, porque soy abogada y en la facultad ella es, bueno, una maestra, también con María Elena, con Julia, con Vivi, con compañeras de estos espacios. Esther, quédate tranquila que la interdisciplina es lo primordial para atender a mujeres, así que con Viviana, que es psicóloga, y con vos, Esther, que sos médica ginecóloga y amigable, vamos a fortalecernos también como equipo, que es importante. Bueno, ya se dijeron un montón de cosas, pero me parece que es muy importante esto de cambiar el sistema de valores que hablaba Nelly. Las mujeres tenemos que aprender a desnaturalizar o entender que hay muchas violencias de las que fuimos víctimas, somos víctimas, e históricamente hemos sido víctimas que nos ponen en ese lugar de víctimas de muchas violencias naturalizadas, ¿no? Y como dice Vivi, no es todo lo mismo, no es lo mismo un micromachismo, no es lo mismo una violencia psicológica en el ámbito laboral, en el ámbito de la militancia, que una violencia que implique un delito contra las mujeres, contra la dignidad de las mujeres, contra nuestro cuerpo, contra nuestro físico. Entonces, creo que formando un equipo fortalecido para atender estos casos, el convencimiento de que vamos a poder recibir a todas las mujeres que necesiten hacer la consulta, todas las mujeres que crean, que no estén seguras de que si lo que les pasa es una violencia o no. Estamos para escuchar, para asesorar, para acompañar sobre todo, y a todas y todos los integrantes de APDH, lo importante de estos instrumentos como el protocolo es que nos podamos apropiar de esos instrumentos, que son de todas y que son de todos, que son instrumentos que pueden estar en revisión, que es el primer protocolo, son las primeras experiencias de protocolos, por eso no tenemos que tener miedo a decir, bueno, quizás hay que modificar una parte, o quizás acá no estuvimos tan certeras como creía, que son instrumentos novedosos, súper valiosos, pero novedosos. Con Vivi formamos parte también del equipo especializado de la Defensoría del Pueblo, así que hemos, además de las escuelas, de otras organizaciones, de otras instituciones, como la Asesoría General de la Ciudad, empresas del Estado como TELAM, como Radio y Televisión Argentina, como el Sindicato de Prensa, CIPREVA, así que es una tarea que estamos realizando en varias instituciones, y es un orgullo y un placer que nos hayan convocado. Hablo en plural porque creo que Vivi piensa igual, por lo menos Vivi y Esther supongo que también. Es un orgullo y un placer que nos hayan convocado para poder orientar, asesorar y escuchar a las mujeres que se crean víctimas de este tipo de violencias en su espacio de militancia, y que también a los varones que crean, que quizás identifican algunas situaciones con las cuales ya no se sienten cómodos, que pasan en su espacio. Estos protocolos están orientados a un cambio, a una modificación de conducta, no son protocolos, no reemplazan a la justicia, no son, claramente se van a asesorar a las víctimas si necesitan o si creemos que es pertinente una denuncia. Siempre las víctimas son las que deciden, porque son delitos contra la integridad, contra las personas, que son las víctimas las que tienen que decidir este tipo de denuncias, pero los protocolos de este tipo están orientados a ellas, justamente a las víctimas, a lo que ellas necesitan, a lo que ellas esperan de la intervención institucional sobre todo, y de poder protegerlas, cuidarlas, resguardar los espacios, ¿no? Que por una violencia la mujer deje de militar o deje de pertenecer a una institución, que era lo que a veces hacíamos cuando no nos encontrábamos cómodas o cuando algo nos hacía ruido. Así que, sobre todo, decirles que son todas, todos y todes bienvenides al espacio de este equipo especializado, como nos dicen en el protocolo, para poder escuchar, acompañar, asesorar, y en que entre todas y todos podamos construir una herramienta exitosa, que la podamos hacer una herramienta exitosa para estos casos. Así que les mando un abrazo virtual a todas y a todos, y otra vez un placer poder estar con todas ustedes. Muchas gracias, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron participando en estos dos primeros bloques. En las reuniones con Julia Contreras hablábamos de la necesidad de
dar también a este conversatorio un poco de experiencias que generen, digamos, anclaje en la vida de las personas, en la cotidianeidad social, y nos parecía como muy importante. Por eso justamente me toca a mí presentar a una compañera. Nos vamos desde Buenos Aires, nos vamos a Mendoza. En Mendoza se encuentra Patricia Galván. Ella es médica neonatóloga, es integrante del Foro de Salud Inclusiva, militante de la ACETE Nacional de la Militancia, diputada con mandato cumplido, magíster en desarrollo local, pero sobre todo es nuestra copresidenta de APDH Mendoza. Patricia, tenés tus 5 minutos. Voy marcando el tiempo para que podamos tener también tiempo para departir con los participantes y las participantes de este Zoom. Bueno, buenas tardes a todas y todos y todes. Bueno, los 5 minutos de gloria, digamos. Espero poder resumir algo en estos 5 minutos. Y la verdad es que sí, me gustó esa palabrita anclaje, porque hemos estado viviendo, bueno, ayer fue una marcha en San Rafael, les quiero poner en contexto. San Rafael es una ciudad de 200.000 habitantes, donde el Verbo encarnado, y esto es muy importante, convocó hace un par de años a 2.000 personas por una marcha por el niño por nacer. Eso quiere decir que estamos en un lugar de conflicto. Pero las pibas ganaron la calle, y la verdad que ayer me emocioné, porque éramos 2 o 3 las más viejas, las demás eran pibitas, que hermosamente cubrieron 2 cuadras en nuestra ciudad, con murgas y demás, y la verdad que eso fue como un aliento nuevo, o sea, como que uno pensaba, estamos tranquila, tenemos futuro. Y bueno, en cuanto al anclaje, justamente, una de esas pibas es hija mía, y justamente estábamos haciendo un documento, porque en San Rafael han pasado, digamos, la justicia, como en todos lados, pero en lugares más chicos es peor, la justicia de Solle, los reclamos de las mujeres, y justamente estábamos haciendo un escrito para reclamar ante la justicia porque había desoído el reclamo de una mujer a la cual su ex le había mandado, la había acosado por Facebook, le había mandado una corona de flores, y sin embargo la justicia decía que no había suficiente pruebas para inculpar de alguna manera, o protegerla, o darle alguna contención a esa mujer. Entonces, realmente lo que nosotros llegamos a la conclusión es de que la única contención posible es la sororidad entre las mujeres, como rezaban muchos de los cartelitos que decían las chicas: mamá, no te preocupes, en la calle no estoy sola, y eso hacía referencia a que la acompañábamos las mujeres, y eso era como un mensaje muy potente. Entonces uno se sentía con una emoción, digamos, con una fuerza, y bueno, mientras tanto ocurren hechos cotidianos que no tienen solamente que ver con los feminicidios, sino que eso sería como, decíamos con las compañeras de APDH, cuando recurrimos a la justicia, cuando reclamamos a la justicia, estamos llegando al final. ¿Y qué pasó antes, no? ¿Cuáles son estos micromachismos que ustedes hablan en nuestro... Y lo hablé con las chicas hace unas reuniones atrás, porque una de las mujeres nuestras, y justamente como hacía referencia a mi hija, que se está construyendo su casa, su casita, como muchas chicas hoy en día, su casita de barro, y tiene que frecuentar lugares eminentemente masculinos, como son los lugares donde se venden cuestiones de construcción, y realmente tenés que hacer mucha cola, porque hay un solo lugar en la ciudad donde es muy barato, y sufrió el acoso de las miradas masculinas porque la retuvieron. Es una mujer joven, linda, que se viste como las chicas de hoy en día. Entonces sufrió el acoso de las miradas masculinas mientras no le daban el número que le corresponde. O sea, ella tenía su número, pero no la atendían, porque es como que la tenían ahí en reserva para que los otros la miraran, y intercambiaban mensajes implícitos o explícitos, digamos, grotescos, y finalmente no la querían atender. O sea que sufrió, la verdad, una violencia inusitada, y ella misma se sintió tan mal que llegó a mi casa humillada, dolorida,
llorando y al final no compró lo que tenía que comprar en ese lugar, optó por ir a comprar otro lugar mucho más caro. Y luego, hablando en el contexto de la ciudad, que todas las otras mujeres que decían que de alguna manera habían sufrido esta situación incómoda, por decirlo livianamente, ¿no? Entonces, bueno, lo planteamos ahí y surgieron varias opciones, porque queremos ser como APDH, no solamente ir a esto de que hacemos, ¿no? Que es acompañar a aquellas mujeres que están siendo víctimas de la justicia, sino también en estas situaciones cotidianas, como por ejemplo denuncias al INADI, defensa al consumidor, y etcétera, etcétera, etcétera. Creo que lo que tenemos que hacer es enseñar. Alguien mencionó acciones propositivas que tienen que ver con, por ejemplo, premiar a aquellos negocios o locales que dan una atención a las mujeres que realmente te colocan en el lugar en que mereces, digamos, que es el lugar de cualquier ciudadano o ciudadana que va a hacer una compra a un lugar donde vos te sentís que sos considerada. Entonces creo que hay acciones que deberíamos implementar, sobre todo en los lugares chicos, para que estas cosas que parecen minudencias no lleguen, porque esta es como una cadena, ¿no? Es como que el inicio, desde el ninguneo, desde el no considerarte, del no verte, desde lo que Luciana comentaba, cuando llevaba su auto al mecánico, que el mecánico le hablaba al novio y ella llevaba su auto y era la que iba a pagar. Entonces es como decir, bueno, pero escúchame, no me estás viendo, yo soy la que te está hablando, me tenés que hablar a mí. Entonces creo que esos ninguneos son como el inicio de una cadena de cuestiones que hay que empezar, tenemos que hacer docencia con eso, tenemos que empezar a hablar, tenemos que ponerlo en agenda, tenemos que visibilizarlo. Y eso nos lleva también a cuestiones como la que hoy nos pasan. Hoy fuimos con el Comité Nacional de la Prevención de Tortura, del cual también APDH es parte, y estuvimos visitando a las mujeres en la cárcel. Y la verdad es que también ellas tienen historias para contar, historias de maltrato, de ninguneo y de que no son escuchadas. Y yo creo que eso nosotras tenemos que empezar a escucharlo y tenemos que empezar a hacernos parte y tenemos que empezar a reclamar, porque es la única manera en que el futuro puede ser venturoso. Si no, estamos, digamos, como que no vamos a poder, por más de todas las leyes que tengamos, porque las leyes son buenísimas, la 26485 es excelente, pero ¿qué nos pasa a nosotros como sociedad? No solamente la justicia, ¿qué nos pasa a nosotros como sociedad? ¿Qué nos pasa a nosotros en la escuela? ¿Qué nos pasa a nosotros con los varones? Creo que la historia es mucho más larga que todos los reclamos que podamos hacer a la justicia, porque eso es el final de la cadena. Muchas gracias, Patricia, gracias por respetar el tiempo. Bueno, ustedes saben que Patricia Dambiele se acaba de retirar, era una de las personas que estaba dentro del bloque que cerraba esta actividad. Los incendios realmente, bueno, son preocupantes, 4 focos. Justamente nos comentaba ella que una de las compañeras de APDH ha perdido su vivienda. La situación realmente es compleja, así que, bueno, por esos motivos, tuvo que retirarse. Nuestra solidaridad, que se la hemos expresado de manera privada y también en el chat, hacia ella y hacia todas las personas que están siendo afectadas por estas situaciones, ¿no? No deseadas, por supuesto. Bien, me toca a mí 5 minutos, voy a tratar de reducir. En realidad, lo que me tocaba a mí es justamente la violencia política, y es algo que yo solamente quisiera recomendarles a ustedes un par de artículos y un estudio, y que se los voy a pegar por el chat. Y aparte quiero pedir permiso para leer un escrito de Las Atrevidas, ya les cuento de qué se trata y con eso va a terminar mi intervención. Los textos es uno que se llama Los Guardianes del Acceso a la Política, es un estudio sobre las cartas orgánicas partidarias en Río Negro desde una perspectiva de género. Los autores son una gran amiga, Mariana Rulli y Javier Torres Molina. También recomiendo el estudio, un estudio realizado por el equipo latinoamericano de justicia y género, ELA, que fue presentado a fines del 2018, que es un estudio justamente de violencia política contra las mujeres en Argentina, experiencias en primera persona. Es un estudio que recoge
las experiencias de mujeres políticas dentro del poder legislativo, los resultados, como para tomar 2 puntos nada más, es que lejos de tratarse, por supuesto si lo sabremos las mujeres, de un problema aislado, la violencia contra las mujeres en política está más extendida de lo que uno cree, ¿no?, en nuestro país. 8 de 10 encuestadas afirmaron haber vivido situaciones de violencia de género a lo largo de sus carreras políticas. La violencia psicológica es el tipo de violencia más frecuente. Al agrupar las acciones según los tipos de violencia, las 2 más frecuentes fueron la psicológica en el orden del 50% y la simbólica en el orden del 28%. Los factores que disuaden a las mujeres de participar en política, el 98%, sí, el 98% de las encuestadas identificaron al ámbito político como un espacio donde persiste la discriminación contra las mujeres. Y en relación con los factores, los más mencionados fueron los del tipo cultural. Las responsabilidades familiares ascienden a un 91%, la cultura dominante y su concepción del rol de las mujeres en la sociedad un 89%, y la falta de apoyo de los varones un 76%. Bien, yo se los voy a pasar a los links, se los voy a compartir, me parecen artículos y estudios muy importantes como para comenzar a ver realmente cuál es la fotografía de Argentina en este tema. Yo en estos momentos voy a contarles quiénes son las atrevidas. Están las compañeras del Comité Provincia de la UCR, están presentes en este conversatorio. Va mi saludo a ellas y mi agradecimiento por permitirme leer uno de sus escritos. Específicamente una compañera de trabajo, una gran amiga, Gaby Nieva Larcher, está dentro de este grupo denominado por los medios de comunicación Las Atrevidas. En ese momento ella se encontraba justamente en la UCR, en el comité, frente a lo dispuesto por el Tribunal de Disciplina. ¿Saben, se acuerdan ustedes la viñeta de Quino, del palito de abollar ideas? Bueno, eso es lo que yo sentí cuando se hizo público lo que les estaba sucediendo a compañeras que, si bien es cierto no compartimos la cuestión partidaria, nos unen causas mucho más importantes como son justamente la lucha contra las vulneraciones, contra la vulneración a nuestros derechos como mujeres. Ellas son Vilma Canseco, Claudia Vera, María Luisa Moreno, Gaby, que recién las mencioné, y otras compañeras que, si bien es cierto, conozco de vista, no son amigas específicamente. Obviamente repudio el palito de abollar ideas y abrazo a estas mujeres, porque a pesar de pertenecer a distintos partidos, creo que hemos sabido encontrar puntos en común y trabajar mancomunadamente por los derechos de las mujeres. Dice así: por un futuro igualitario, sostenible, pacífico, sin estigmas, estereotipos ni violencia, con igualdad de derechos y oportunidades para todas. ¿Saben qué hicieron? Se atrevieron a denunciar, a decir que una persona que fue acusada por abuso, ¿sí?, o acoso sexual no podía ser candidato. Por eso el Tribunal de Disciplina de la UCR las disciplinó y las sancionó. Entonces ellas escribieron esto: la violencia política contra las mujeres es una acción arraigada en los patrones machistas y patriarcales de los partidos políticos que se materializan a través de la burla, el descrédito, el silenciamiento, la degradación y el aislamiento de las mujeres en distintos ámbitos partidarios. Teniendo presente que la violencia política está definida por las relaciones de poder que se juegan en el espacio político, es allí, en ese lugar de tensiones, donde las mujeres tenemos derecho a participar libres de toda forma de violencia y de discriminación en el ejercicio de nuestros derechos políticos, desplazando patrones estereotipados de comportamiento y de pensamiento que impregnan prácticas basadas en conceptos de inferioridad o de subordinación que tradicionalmente se intentó imprimir a aquellas mujeres que salieron del ámbito doméstico para decidir e incidir. En el ámbito partidario, la paridad se mide no solo por el número de mujeres que ocupan los espacios públicos y políticos, y particularmente los cargos electivos o partidarios, sino que también deben prever
la existencia de determinadas condiciones igualitarias para la realización efectiva de los derechos políticos. La erradicación de la violencia contra las mujeres de la vida política se configura en este sentido como una condición de la paridad, entendida no solo como una condición cuantitativa, sino también en torno a la calidad de representación, la visibilización de las propuestas que encarnan y proyectan las mujeres políticas, el acceso a la palabra pública en condiciones de respeto y fundamentalmente el acceso a los espacios de gestión institucional y partidaria. Ellas dicen en su escrito, que estoy resumiendo completamente, decimos bastas de agresores sexuales en el poder. A quienes nos quieren callar les decimos que con cargos partidarios o sin ellos seguiremos firmes en nuestra postura, luchando contra toda violencia que intente silenciarnos, disciplinarnos en la norma androcéntrica de ejercicio del poder. Bregamos por un futuro igualitario, sostenible, pacífico, sin estigmas, estereotipos ni violencia, con igualdad de derechos y oportunidades para todas. Ramonas atrevidas. Yo después se los puedo compartir al que le interese. Simplemente quería hacer mención a este grupo de mujeres catamarqueñas que son obviamente políticas, que están dentro de la estructura partidaria y que fueron disciplinadas por denunciar, por atreverse a denunciar una estructura patriarcal que atraviesa la mayoría de los partidos políticos. Me parecía importante traerlo a colación. Ahora sí abrimos el chat para aquellas personas que quieran hacer consultas. Estamos ya con poquito tiempo, pero me parece muy importante escuchar a las compañeras. Le paso la batuta a Graciela. Gra, todo tuyo, el Zoom. Bueno, yo creo que somos poquitas, así que hasta me voy a atrever en que si nos ordenamos lo podemos hacer preguntas breves de manera personal. Me parece que somos poquitos y nos vamos a dar ese lujo. ¿Alguna persona puede decir en el chat que quiera preguntar? Y bueno, hubo una pregunta interesante al principio, hace un ratito, que tenía que ver cómo se va a implementar ese protocolo, si es para todos, o sea, cómo va a funcionar. Me pareció interesante esa pregunta, porque es como un protocolo, pero cómo es que este equipo va a trabajar. No sé quién quiera contestar esa pregunta que se hizo hace un ratito. Bueno, tomo la delantera. Este protocolo se implementa de la siguiente manera. Nosotros habilitamos un mail que se llama género-protocolo@apdh.org.ar, que está en la Secretaría de Género, pero si se llama la PDH, te lo van a facilitar las compañeras de la Secretaría o cualquiera de nosotros de la mesa directiva, lo debería facilitar si hay una consulta. Entonces, la compañera o la persona afectada hace la consulta a la comisión especializada. La comisión especializada abre el correo y le da una entrevista, y ahí empieza a funcionar el protocolo. La entrevista busca conocer cuál es el grado de gravedad de la situación planteada, y la búsqueda o de una reparación o una solución alternativa o la realización de una denuncia. Esto es, en síntesis, en muy apretada síntesis, cómo se activa el protocolo, a través de la consulta por el mail o también el pedido de una entrevista telefónica. Como se trata de mantener la confidencialidad, entonces por eso se habilitó un correo, que para evitar, recibimos una llamada que dice tal cosa y reenvío, ¿no? Esto es básicamente el funcionamiento. No sé si alguien más quiere agregar. Por supuesto que la comisión se tiene que reunir periódicamente para compartir un poco los criterios. Una cosita muy chiquita, que el protocolo no es una solución mágica, ni es algo rígido, que se aplica de la misma manera a todos los casos. Sobre todo en estos casos, cada situación es particular y es distinta.
y eso va a requerir de una intervención distinta y particular para cada caso. Por eso va a haber asesoramiento, por eso va a haber acompañamiento, por eso va a haber una reparación, o el inicio de un sumario, o una denuncia en la justicia, pero todo depende de cada caso, de la respuesta institucional esperada por la víctima. Por eso digo que es una herramienta que también vamos a ir construyendo a medida que se presenten los casos, y que vamos a tratar de que sea lo más exitosa posible. Un poquitito eso, nada más. ¿Alguna pregunta? Acá en el chat ninguna persona hizo un pedido de palabra. Yo sí voy a preguntar, me atrevo. Uno dice siempre, ¿qué hago si tengo una persona en violencia, con alguna situación de violencia, ¿no? Se habla de todas las violencias, digo, porque de violencias hay muchas, esa sería la pregunta, y si, digamos, sería desde lo institucional o desde la misma víctima, cómo está pensado la instrumentación, digamos, ¿no? Hay dos planos, ¿no? Un plano es el de la violencia al interior de las instituciones, de la organización. Ese es un plano, y yo supongo que, digamos, uno puede suponer por la experiencia en otras instituciones, o esto que se habla de los partidos políticos, o en otras instancias o ámbitos de trabajo, que son violencias de tipo psicológica, que son violencias verbales, que tienen que ver con conductas. Ahora, también hemos tenido situaciones de abusos denunciados en organizaciones, y hace poco tiempo tuvimos en la propia organización. Así que depende mucho la situación concreta, depende mucho la gravedad, y dependerá un poco, lo fundamental es que esta comisión va a acompañar a quienes hacen las consultas, y por supuesto después elabora un informe para la mesa directiva, y es la mesa directiva la que toma la resolución de qué hacer con la persona denunciada. Porque si es una cuestión de la vida cotidiana, un micromachismo, bueno, eso hay que repararlo, porque la misión nuestra es una misión también educadora, es una misión de erradicar los distintos tipos de violencia, pero si son delitos, si son situaciones que dañan de manera permanente, que no se pueden reparar sin que intervenga la justicia, el Poder Judicial, bueno, allí, sin que la víctima lo sienta como algo reparatorio, allí sí, de acuerdo a la gravedad, habrá que acompañar la denuncia correspondiente. En todos los casos se trata también de salvar el honor, el prestigio, el valor, hablando de valores, de la propia organización. Esto que decía recién, lo que decían las atrevidas, no admitir abusadores violentos en una organización, bueno, es todo un desafío, ¿no? Y en los partidos políticos tradicionales, la verdad que yo sé de las luchas de muchas compañeras que han luchado toda la vida en los grandes partidos, digo por el relato de las mujeres políticas, ¿no? De las amigas nuestras, de distintos, que han tenido que dejar sus cargos, que las han obligado a renunciar a las bancas. Bueno, ha habido múltiples situaciones de violencias, así que bueno, en esa instancia vamos, ¿no? Y también yo recojo lo que decía Viviana, replantear las propias prácticas, también las mujeres, ¿no? Digamos, reinventarnos, ¿no? Revisar las prácticas y poder señalarlas con más autoridad moral y ética, ¿no? Perdón, agrego algo, porque además el protocolo tiene que servir, o es interesante que sirva también como herramienta de esta transformación que desde el feminismo estamos como tratando de impulsar, y para eso tenemos que estar todas y todos, ¿no? Trabajar considerando, digamos, integrando a todos. Así que esa sería la herramienta de transformación, porque o una de las herramientas de transformación. Si no, por ahí terminamos repitiendo esto de marcar lo que está mal
solo, digamos, en un espacio y no registrar otras cosas. Bueno, eso nada más quería decir. Hay varias personas que están pidiendo la palabra. Graciela. ¿A dónde? A ver. Gisela. Pido la palabra Gisela Cardoso. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Disculpen, compañeras, compañeros, que no tengo video, pero tengo bastante mala conexión, pero me parece importantísimo poder acompañarles hoy. En primer lugar, felicitar esta actividad, me parece sumamente importante y necesaria para la PDH a raíz de, bueno, de la historia misma de la institución y de cosas que han pasado en nuestra institución. Creo que es muy importante este impulso que también quisimos darle en su momento cuando se aprobó este protocolo en la presidencia que compartimos con Norma Ríos, María Elena y yo. Creo que es muy importante profundizar el trabajo en este sentido y por eso también quería proponer, digamos, que además de esta actividad que estamos haciendo pública por streaming, etcétera, podamos también organizar algunos talleres de formación interna en este sentido, donde quizás sí podamos ir a preguntas más concretas, ¿no? Que a veces quizás en un espacio tan público se hacen un poco difíciles. Pero me parecía muy importante poder felicitar, acompañar y por supuesto a disposición en todo lo que se puede hacer en este sentido, y muy, muy contenta de estar acá con ustedes. Muchas gracias, Gisela. Es todo un desafío también, ¿no? Seguir, es cierto, hacer algo pequeño por ahí por zonas, o así para todos y todas, pero más interno, ¿no? Para poder hablar con más profundidad. Es cierto. Bien, Graciela, ya estamos en tiempo, son las 21 horas en punto. Perfecto. Si quisiera Nelly hacer un cierre, así... Ah, está pidiendo Eduardo la palabra, Tabani. Ah, bien, perdón, no lo vi. Hizo un comentario. Bueno, sí, buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Hice un comentario que se me cortó justo cuando estaba tratando de completarlo. Casi como, digamos, pocos varones estamos hoy participando de este encuentro. Sería auspicioso que muchos más lo hicieran. Hay muchas urgencias, muchas tareas, muchas aplicaciones y no da el tiempo para tanto. Yo quiero felicitarlas también, felicitar a la PDH y reconocer básicamente que estamos haciendo nosotros todos en lo que hace a lo personal y al género al que pertenezco, un aprendizaje todo el tiempo. Estamos aprendiendo y es muy importante lo que ustedes están haciendo hoy. Y lo que acaba de decir Gisela, que me parece muy también apropiado y oportuno, que es que pensar en la posibilidad de capacitar y capacitarnos, en formarnos, en aprender, en conformar y formar talleres que nos permitan, en esta diversidad que somos, aprender unas de otras, unas de otras, unos de otros. Yo básicamente eso, agradecerles muy especialmente, aprendí mucho, ahí está Pila, que es una referencia, ha sido una larga referencia en mi profesión y en mi oficio, y lo sigue siendo en tantos otros espacios, así que bueno, y tantas de ustedes también, con las que aprendo todos los días. Sepan que muchas veces nos equivocamos, y las correcciones a tiempo valen y son muy bienvenidas. Así que acá estamos para aprender en este largo camino por recorrer juntos. Gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, si no hay nadie más en el listado, le vamos a pasar la palabra finalmente a Nelly. Antes yo quería también, es cierto, un segundo nada más, Nelly, perdón, quería decir, es cierto, que este protocolo surgió de una lucha dura que tuvimos con un caso grave de violencia de género que tuvimos que afrontar en una presidencia que recién estrenábamos, compuesta por 3 mujeres, por Norma Ríos, Gisela Cardoso y yo. Gisela y Norma venían de una anterior gestión, conmigo se completó un trío
mujeres, y una de las primeras cuestiones que tuvimos que afrontar fue una denuncia muy grave sobre un referente de APDH de una lejana regional. Y la verdad que fue un cimbronazo muy fuerte, nos sirvió de experiencia para afrontar otro caso después, pero bueno, con la fuerza de Norma, la entereza de Gisela, la mía también, y la verdad que un colectivo, una mayoría que pudo enfrentar el tema y decirle no a la impunidad, ¿no? Eso es el mensaje atrevido que hoy estamos haciendo, ya más sólidos. Así que gracias, Norma, también por la presencia hoy acá. Gracias, María Elena. Fue un trío que le costaron muchas cosas, mucho, por ser mujeres. Nunca nos olvidamos de eso. Nos costaron muchas cosas, muchos, por ser mujeres. No siempre solamente los hombres son machistas. Así es. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, Nelly. Y cerramos. No, justamente yo la que tiene que cerrar. Pero nada más que decir, el protocolo es muy bueno, tienen que cuidar algunas cosas, como me preocupa la elevación de un dictamen a la comisión, con lo cual hay problemas de secreto profesional, de discreción, pero esos son, cuando no se hace, uno no va aprendiendo y no va mejorando. O sea que bienvenido, y yo creo que no sé hasta qué punto el día de mañana en la APDH estas semillas que van a plantar Viviana, que están plantando Stuchlik y las otras compañeras, no para poder convertirse en un maravilloso lugar tan imprescindible que hay en esta sociedad. Tenemos que llenar de consultorios, de asesorías jurídicas gratuitas, apoyadas, lograr subsidios. Las mujeres necesitan compañía. Hace 30 años que fracasamos porque no logramos que la mujer, logramos que se denuncie, pero eso también es un boomerang terrible, porque a lo mejor esa denuncia, si no está bien pensada y no está acompañada, se convierte en una revictimización. Entonces, todo aquello que suponga capacitar, y yo les digo, hagan talleres, esto tiene que servir, talleres con masculinidades. Tenemos que empezar a incorporar a los hombres a nuestras actividades. Las relaciones, las violencias que se dan entre hombre y mujer son relaciones de a dos. Entonces no podemos estar diciendo que no, ya fueron nuestros dominadores, que se arreglen, que se salgan del machirulismo solo. No seamos. Nosotros no tenemos que ser igual que lo que fueron ellos o lo que son. Nosotras somos mejores y tenemos que demostrarlo. Así que ojalá que yo desea en un momento dado que aparecían protocolos, que florecían los protocolos. Florecían porque todos necesitamos pensar y ocuparnos de esto. Entonces, nada más que mucha suerte, quedo a disposición. Me parece una iniciativa interesantísima. Y trabajen también abusando con la detección, porque las mujeres seguimos avergonzándonos cuando somos víctimas de violencia. No a lo mejor las chicas jóvenes, pero si ustedes ven algunas actitudes de estas pobrecitas que han muerto tan injustificadamente, entonces necesitamos fortalecernos todavía mucho. Así que nada más que gracias a ustedes. Gracias por invitarme a cambiar ideas y a reflexionar juntas y adelante. Seguimos, no podemos parar las mujeres, no debemos parar. Muchas gracias a todas. ¿Sí? No nos callamos más, ni una menos. Gracias, Nelly, gracias María Elena, Viviana, Luciana, Patricia, Brava, Gretel. Julia, Norma. Gracias, Gretel. Gracias a ustedes, Silvina. Gracias a todos.